que falla. Bueno, Profe, entonces el proyecto se hace por 10 años y luego se va cortando, se va a ver qué pasa en el 8, el en van y N8, la, por ejemplo. claro, el van y la TIR yo Ahí lo está. calculo a, a 10 años, como está planteado. Yo después lo que me voy Ok, a fijar es que si yo tuviera ese proyecto en 8 años, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice la empresa? La empresa me dice, yo soy muy desconfiado de todo esto que me estás planteando, no voy a esperar 10 años, yo quiero que esto me dé plata en 8 años. Así que olvídate de los ingresos, egresos que me va a generar en el año 9 o 10, ¿sí? Cortámelo en 8, te está diciendo, ¿sí? sí, Eh, sí. y en este caso daría rentable, ¿sí? En este caso da rentable. ¿Cómo puedo calcular el cálculo? Hay otra forma de hacerlo, no me quiero mover. Si yo voy a la fórmula del van, ¿sí? 2, bajar. Si yo lo acorto, ¿sí? Si ustedes se fijan, 9, 18 son los mismos, ¿sí? Que me da el van. Esto para que se entienda lo que está hecho ahí arriba, ¿sí? Voy a deshacer lo que hice porque... Profe, Sí, de vuelta a Laura. sí, Los Laura. 91.000, porque yo ingresé medio tarde, los 91.000 no entendí por qué es un ahorro, si yo lo veo como si fuera un gasto en el enunciado, o lo vi mal, no sé. Vamos al enunciado, más fácil. Ahí dice, al presente el desplazamiento de cientos productos en los almacenes, eh, en los almacenes de una planta industrial se efectúa manualmente, ¿sí? Hoy manualmente, situación sin proyecto, tengo gastos de personal por $91.000, Ok. ¿sí? Esa es Sí, mi situación sin proyecto, ¿está claro? sí, Menos, o sea, en la fórmula del incremental es menos 91.000, ¿sí? ok. Menos 91.000 en realidad es más 91.000, ¿sí? Si yo hago el proyecto, me estoy ahorrando 91.000. Lo que hicieron algunos de ustedes fue netear esos 91.000 de los siguientes gastos que tienen que ver de personal con la máquina, o sea, con proyecto, esos 91.000 se transforman en 34. Entonces ponen 57. Que es la suma de esas dos celdas. Ok. 91.000 positivo menos 34.000 me da 57. O pongo 91 sumando y 34 restando, o pongo 57. Es exactamente lo mismo. Ah, ok. Lo que no va a ser lo mismo para lo que voy a hacer después, pero, pero con esto me alcanza. Este proyecto es un proyecto interesante y quiero explicarle lo del CAE, que es costo anual equivalente, valor anual equivalente, también se figura como CAWE o BAWE. Eh, el costo particularmente anual equivalente tiene que ver con una estrategia de evaluación de la inversión en bienes de uso. Se usa mucho en ingeniería. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros aquí tenemos una suerte importante de saber cuánto nos vamos a ahorrar de personal, cuál va a ser nuestro ingreso, ¿sí? A partir del proyecto. Muchas veces yo tengo que evaluar incorporaciones de bienes de uso que sé que me van a generar mejoras porque voy a vender más, porque voy a procesar mejor información, porque me sirve como estrategia de marketing, por lo que sea, voy a incorporar bienes donde me va a costar determinar el ingreso. Sé que está bien que los incorpore, pero realmente eh, no sé si van a justificarse eh, con el ingreso porque me cuesta calcularlo. Les doy un ejemplo sencillo. Yo tengo un negocio en el centro comercial de Luján durante esta pandemia, ¿sí? Y tengo la vidriera con productos en exposición, que no los puedo vender porque tengo el negocio cerrado.
¿Me sirve tapar la vidriera o la dejo en exposición? Es muy probable que si lo discutimos un rato van a decir, no, porque total sigue circulando gente, y por más que sea, si ven el producto, cuando vuelvan a pasar y ya puedan entrar al comercio, que vos hayas abierto, olvídense de la pandemia, es lo mismo, ¿dejo las luces de la vidriera prendida de noche o no las dejo prendida de noche? Si el local está cerrado. ¿Tiene sentido que yo siga mostrando mis productos? Bien, muchos te van a decir que sí. ¿Podés calcular el ingreso? ¿Cuánto se incrementan las ventas? Porque alguien pasó cuando el negocio estaba cerrado y lo vio. Y es muy difícil. ¿Sí? Entonces, cuando yo evalúo esa iluminación, voy a buscar alternativas ya no de costo-beneficio, sino de costo-eficiencia. ¿Sí? Es muy probable que cuando yo decido el tipo de iluminación que voy a elegir, opte, por ejemplo, por luces LED, que son de menor consumo, ¿sí? Versus otras de mayor consumo. ¿Por qué? Porque me voy a concentrar en los costos. Como no puedo determinar los ingresos, o para el caso los ingresos son los mismos, me voy a fijar en el costo. ¿Se entendió hasta acá? Bien. Sí, profe. Sí. Bueno, hasta ahí estaba explicando por qué a mí me sirve analizar los costos de una inversión en un bien de uso. En este caso, yo tengo una gráfica muy particular, voy a ver si puedo. ¿Vieron esa gráfica que construí? Intenta hacer el flujo de fondos, ¿sí? Graficado sobre el eje X está el paso del tiempo y en el eje Y los distintos valores. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que si yo tomo, y esto, ¿está Florencia? Sí. Esa gráfica representa los tres componentes que yo voy a volcar en el CAE, ¿sí? Costo anual equivalente, todavía no lo calculé. Para que yo obtenga un costo anual equivalente es un dato que, por ejemplo, cuando un proveedor de una maquinaria, de paneles solares, como capaz que le interesa al grupo 2, ¿sí? Quizás probablemente tengan un estudio técnico que más allá de la duración, las prestaciones, te diga, esta inversión tiene un costo anual equivalente de tanto, ¿sí? Son datos técnicos, datos de consumo, probablemente de energía, en el caso de una maquinaria, puede ser, piensen en una impresora, qué sé yo, cuántos cartuchos, piensen en una lámpara, cuántas horas de funcionamiento. Hay una serie de datos técnicos y a veces entre todos esos datos técnicos, o sea, cuánto serían los egresos. Para construir el costo anual equivalente yo puse el primer dato ahí, los 56.850, creo que alguien me estaba preguntando que no había entendido de dónde salieron. Son la suma de todos los costos que del 1 al 10 me genera este proyecto. O sea, menos 34.000, menos 8.950, menos 8.700, menos 5.200. A2 es esa suma. ¿Estamos de acuerdo con qué es lo que puse ahí? Sí, profe. Ese dato yo sé que es constante, ¿sí? Y todos los años va a ser el mismo. Yo lo que necesito es transformar ahora los otros dos, o sea, cubrí el rectángulo largo, digamos, de esa gráfica. Ahora voy a necesitar cubrir los otros dos rectangulitos. Acá tiene que aparecer Florencia, que me había dicho, me había hecho una propuesta y yo se la empiezo a solucionar de la siguiente manera. Viste que como me habías dicho, que me habías hecho una propuesta de comparar el VAP, lo que yo llamo VAP, con la inversión, y yo te dije, tenés un flujo desigual en el último periodo, ¿sí? Esa dificultad la tengo también con el costo anual equivalente. Entonces lo que tengo que transformar es esos 3.000 pesos del periodo 10, ¿sí? En un ingreso constante, ¿sí? ¿Para qué? Para poder aplicar la fórmula que vos querés aplicar, necesito hacer eso. ¿Cómo transformo yo un valor del año 10 en un flujo constante? Hay fórmulas de matemática financiera que las resuelven. Esas fórmulas, esas son lo que se llaman en matemáticas financieras operaciones complejas, ¿sí? Que tienen que ver con una sucesión de cuotas transformada en un valor final, en el caso de la imposición, o una sucesión de cuotas iguales transformada en un valor actual, que es la amortización. ¿Ahí les viene un poco a la memoria?
Estas fórmulas, que los que trabajan en papel lo tienen que hacer con una calculadora científica, ¿sí? Yo tendría que utilizar para traer un valor que está, como se ve ahí en pantalla, al final en una sucesión igual durante 10 periodos, o sea, 10 cuotas, tendría que usar la fórmula de imposición vencida, ¿sí? Que es la que está, se ve la manito que acabo de mover, está por acá. Habría que aplicar esa fórmula. En esa fórmula, ¿sí? Yo tengo que, para transformar 3000 es S, no es valor C. Tengo que despejar C. Entonces tengo que invertir la fracción, ¿sí? Y multiplicar esa fracción invertida por S. ¿Sí? Todo este procedimiento es para los que trabajen en forma manual. Yo les voy a dar una excelente noticia. El Excel se los resuelve, ¿sí? Pero quiero que sepan, aquellos que no usan Excel, que tienen las herramientas para hacer el cálculo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, Sí. yo voy a transformar 3.000 pesos futuros, ¿sí? En 10 cuotas iguales. Obviamente me va a dar un valor más chiquito que 3.000 pesos, ¿sí? Vuelvo al Excel. Acá viene una aclaración importante. Voy a modificar algo, porque justo fue cuando se nos cortó cuando lo iba a hacer. Yo estoy hablando de costo anual equivalente. ¿Sí? Como es costo anual equivalente, esos 56.850 los voy a poner con signo positivo. Yo agrego un menos adelante de la suma para que se vuelva un número positivo. ¿Se entiende la lógica de lo que estoy haciendo? Porque estoy calculando un costo, ¿sí? Cuando yo hablo de un costo, si me dicen de un costo negativo, no es un costo, es un ingreso, ¿sí? Entonces, es un costo, ¿sí? Costo anual equivalente es la definición. Por lo tanto, va a estar lo que es un egreso expresado en positivo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿O no se está escuchando? Sí, sí. Bien, el Sí. corito salió perfecto. Vamos, vamos que podemos. Bien. Ahora entonces lo que voy a hacer es calcular 3.000 pesos en 10 cuotitas iguales, ¿sí? Lo que pasa es que esos 3.000 pesos que son positivos, ¿sí? Fíjense que en la gráfica están por encima del eje, no como los 56.850 que están por debajo, por lo tanto van a netear. Les muestro cómo se hace esto en el Excel. Sigan el procedimiento, yo voy a ir hablando, si se pierden lo repasamos. Para calcular una imposición vencida, como la que yo les estaba proponiendo, ¿sí? Para despejar las cuotas, voy a usar una función financiera del Excel, que la voy a encontrar acá. Voy a despejar acá las funciones, voy a buscar, lamentablemente es mi Excel, entonces siempre financieras, voy a buscar una función que se llama pago. Hay otras opciones, pago in, pago print, ahora no, pago, se llama pago. Si trabajan en un Excel en inglés puede ser que sea payment. ¿Estoy hablando y se me escucha en este momento? Sí, sí. Sí, sí. Bien, Sí, perfecto. porque sé que cuando muevo el mouse hago lío, entonces trato de hablar cuando no muevo el mouse. Voy a elegir función pago. Ahí se ve el cuadro de diálogo que se abrió, ¿verdad? Argumentos de función, dice. Sí, sí, se ve. Bien, no está interrumpido el audio, entonces. Yo ahí voy a tener que incorporar distintos datos. La tasa que voy a utilizar es la que usé para el cálculo del flujo de fondos, el 10%, ¿sí? Saben que cuando yo completo este tipo de fórmulas en el Excel puedo poner 10% o 0,1, es lo mismo, ¿sí? Si yo pongo 10%, se fijan al costado, aparece 0,1, ¿sí? Es lo mismo las dos cosas. Lo segundo que me pregunta es cuál es el número de periodo. El número de periodo, en este caso, es 10, son 10 cuotas. Y puse el 10, ¿sí?
Y para que esto termine, me pide un valor actual, que es lo que dice BA, o un valor final. Los 3.000 pesos no los tengo al inicio del proyecto, sino al final. Por lo tanto, voy a elegir 3.000 pesos como valor final. Puedo escribir ahí los 3.000 pesos o irlos a buscar al flujo. Como saben que a mí me gusta trabajar con celdas relacionadas, lo voy a ir a buscar al flujo. Bien, entonces me sumó ahí la curva, la celda L8, ¿sí? Ya el Excel, muevo el mouse, esta zona me adelanta lo que va a ser el resultado, ¿sí? Les dije, un valor positivo me va a dar negativo, ¿sí? Sí. Aceptar, lo pongo en pesos, y en este momento lo que estamos haciendo es distribuir todo el final iguales. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Esas 10 cuotas iguales, Flor, ¿está Flor? Sí, sí, lo estoy acá. Bien, esas 10 cuotas iguales, vos necesitas, ahora las tenemos. Es el neto entre estos dos números. Esta, Florencia, el número que vos necesitabas para comparar con la inversión, según lo que te pide esa PackChain, ¿sí? Sí. Va a surgir de esa cuota nueva que yo te calculé, de 56.661,76, ¿sí? La tenés que llevar a un valor actual, como si fueran 10 cuotas, ¿sí? De 56.661,76. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora lo Al entiendo. distribuir los 3.000 a lo largo de todo el flujo, tengo una nueva cuota, entonces ahora sí podría comparar 173.000, ¿sí? Contra esas cuotas, ¿sí? Si quiero traer el valor Perfecto. actual de esas cuotas, uso la misma función, pero en otra fórmula, y el Excel también me lo va a resolver. Igual ahora después lo hacemos con el total. Esto que yo te ayudé, calculé acá, Florencia, no es el CAE todavía. El CAE necesita un tercer componente. Dije que tengo que conseguir en cuotas iguales todo el flujo. Hasta ahora, lo único que logré en cuotas iguales, ¿sí? Es todos los ingresos netos futuros. Me falta distribuir la inversión. Claro. Para distribuir la inversión, que son los 173.000 pesos del flujo, el rectángulo grande que aparece vertical en el momento cero, voy a usar la misma fórmula, ¿sí? Otra vez voy a ir a buscar, en este caso en matemática financiera ya no es imposición, sino que es amortización, y en el Excel es la misma herramienta, perdón, estoy tomando un poco de agua porque me atoré, es la misma herramienta que yo usé recién con un valor final, pero lo voy a usar con un valor al principio. Les muestro ahí cómo lo hacemos. Vengo acá, voy a buscar la función financiera. La financiera es ahí, voy a volver a buscar. ¿Se acuerdan cómo se llamaba alguien? No sé. Pago. Bien, pago. Les decía que si el Excel está en inglés, es statement, pago. Uso la función pago. Y ahora voy a completar otra vez los datos que me pide. 10% como tasa, ¿sí? O 0,1. Número de pedido 210. Ahora voy a poner en BA, un valor actual. Los 173.000 están al inicio. A mí, ya les dije, no me gusta escribir el número, sino que voy a buscar la celda. Así que algo queda relacionado. Busco la celda, ¿sí? Y ya me va a adelantar acá, la inversión a lo largo de los 10 años es lo mismo que una cuota de 28.156,95. Voy a poner a aceptar.
Y ahora, en este momento, sí obtuve, con el resultado de 84.816,72, ¿sí? Lo que es el costo anual equivalente. ¿Se entendió lo que hice? En esta gráfica, los egresos constantes. Y en forma constante, el capital de trabajo, ese ingreso adicional del final, y también distribuir ingreso constante la inversión. ¿Sí? Entonces, yo tengo un proyecto que si lo quiero ver en valores anuales, ¿sí? En un costo anual equivalente, es un proyecto que me cuesta 84.816,72 pesos por año. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí, sí. ¿Para qué me sirve esta herramienta? Ahora viene el profe malo que va a quedar grabado y lo van a escrachar después en YouTube. Imagínense que ustedes son los empresarios, ahora ya me tocó a mí hacer esto, y ustedes tienen un proyecto de modernización, ¿sí? Que va a implicar el despido de trabajadores, ¿sí? El planteo que yo les di dice eso. Si yo voy a dejar de gastar 91.000 y voy a pasar a gastar 34.000, puede ser que se resuelva con reducción de horas extras, pero también puede ser que signifique que queda gente en la calle. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, profe. Sí. A veces para nuestra conciencia es mucho mejor trabajar con el costo anual equivalente y dejar la decisión de qué se va a ahorrar en el otro. Puede ser que el que nos contrate no nos diga que va a echar gente por 91.000 pesos. ¿Se entiende? Yo le calculo el flujo, le calculo el costo anual equivalente, y esta persona para tomar la decisión incluso sabe cuánto se tiene que ahorrar de personal. Si él con esto se puede ahorrar más de 84.816,72, como es el caso, que es 91, sabe que está obteniendo un BAM positivo. ¿Sí? En cambio, si él no se puede ahorrar 84.816,72 con los despidos que genere, no va a ser el proyecto. ¿Se entiende? No necesariamente yo tengo que tener la información del ahorro que me voy a generar. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, sí, se entendió.